Bienvenidos al podcast de Self, un espacio donde hablaremos de espiritualidad para el autodescubrimiento y sanación. Visítanos en www.platformself.com. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a nuestro formato video podcast. Hoy tengo a otra de nuestras terapeutas, Caro, que creo que muchos de ustedes la conocen y que creo, Caro, si no te miento, el de lealtades inconscientes está ahorita como podcast top 1 de Self, que pasó como las 5,000 escuchas ahorita. Chévere. Razón por la cual te consultan tanto. Muy bien. Caro es una terapeuta que está con nosotros desde el inicio, ha estado en más lives, no es la primera vez que hablamos por aquí, pero sí es la primera vez que está en este cuarto. Sí. Con este video podcast está pasando algo increíble y es que con muchos de ustedes que he hablado durante años los estoy conociendo ahorita presencialmente. Salimos de la virtualidad. Ajá, salimos de la virtualidad. Sí, buenísimo. Y oye, que está muy curioso porque siento que estamos saliendo de la virtualidad muchísimo, ¿no? Cada vez más yo veo a la gente pidiendo más eventos, más presenciales. Es como que vamos ajustándonos a las necesidades, porque al final Self trata de ser virtual todo, pero la gente lo va buscando de a poquitos. Oye, antes de que nos centremos en este tema de las edades astrológicas, que yo sé que muchos de los escuchas van a estar diciendo qué es esta vaina, porque yo tampoco tenía ni idea que existía cuando me lo escribiste. ¿En qué anda Caro en este momento? ¿En qué estás? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué está pasando? Bien, trabajando. Bueno, pues ustedes saben que yo todo el tiempo estoy en consultas, entonces astrología, o el tarot, o el tema del inconsciente, que es súper chévere. Pero en general bien, siento que ha sido un año que empezó tenso, difícil, como con una energía que hay que apalancar, pero vamos bien, ahí vamos. Qué curioso lo que digas, porque mira, papi, no empezó mal el año, pero con mucho perrinque, ¿no? Es como que dele, y hasta febrero yo no sentí que se acomodaron las cosas, y bueno, por ahí estuvieron hablando de eso en otro podcast, pero sí, para mí también ha sido bien interesante. Fue un arrancón de año lento, difícil, pero además mundialmente, fíjate que como lleno de eventos, y astrológicamente es un año que tiene como unos hitos, o sea, como tantas cosas tan específicas y tan particulares que hace años no pasan, que además yo creo que hasta a los astrólogos nos cuesta trabajo como dar una idea de qué puede ser, porque vienen unas posiciones y unos cambios muy particulares. Entonces sí. Sí, porque todo el tiempo escucho, hace 370 años claro, no se daba la conjunción de tal, y es como, vaina, ¿qué está pasando? Claro, pero nadie sabe igual hoy cómo juega eso, porque han pasado muchos años, la humanidad ha cambiado y es como... Ni idea. Qué loco, qué efecto interesante. Sorpresa, sí. Efecto sorpresa. Y se siente, ¿no? O sea, yo sí siento que ahorita, sobre todo en el mundo político global, es una locura. O sea, sí parece, está medio payasín todo lo que está pasando. Oye, Caro, para que nos centremos al tema, porque sí que les va a encantar, porque todos van a conocer a alguien o ellos mismos se van a identificar. ¿Qué son las edades zodiacales? ¿Qué son estas edades? ¿Cómo se identifican? Cuéntales a todos de cero. A ver, las edades zodiacales, lo que pasa es que todos los planetas tienen un ritmo. Entonces fíjate que el sistema solar, como uno lo aprende en el colegio, pues está el Sol y alrededor del Sol los planetas van a girar. Lo que pasa es que todos los planetas no giran al mismo tiempo ni al mismo ritmo. Entonces es como cuando uno ve un mecanismo de un reloj que va el de la hora, el minutero más rápido, el segundero más rápido, ¿sí? Y esos ciclos son constantes y nunca paran. Y eso nos va a cobijar a todos, no importa si naciste aquí o en China, no importa la religión, porque esos ciclos de los planetas, pues digamos que nos superan, ¿sí? Son más fuertes que nosotros. Tú estás metido dentro de una cosa más gigante. Imagínate como una hormiga. Una hormiga no va a entender que hace parte de un ecosistema, de un jardín gigante, y que ese jardín hace parte de un parque, y ese parque de una ciudad, y así sucesivamente. O sea, la hormiga está enfocada en su hoja, punto. A nosotros nos pasa lo mismo, estamos metidos en nuestro mundo, en nuestra mente pequeña, y no entendemos que los planetas giran alrededor de nosotros, pero que esos planetas hacen parte de la Vía Láctea, y la Vía Láctea otra galaxia, y entonces lo que nos va a pasar a cierta edad es inevitable, y es súper interesante pues entender, saber, porque los planetas, más que predecirte el futuro, son una gran herramienta que te ayudan a entenderte. Entonces, por ejemplo, cuando tú naces, el cielo está de cierta manera. Para que ese cielo vuelva a estar justo cuando tú naciste, tienen que pasar cientos de años.
porque volver a coincidir las velocidades para que lleguen a ese punto es muy difícil. Y resulta que, por ejemplo, el primer momento importante del ser humano, que hoy está muy de moda, que todos los que tengan hijos y el baby boom, son los terrible two, los terribles 2 años de los niños, que son como esquizofrénicos, son bipolares, pasan del odio a la risa, de la risa al llanto, y son insoportables. Dato curioso, yo actualmente trabajo con una empresa de jardines en Estados Unidos y los salones que más problemas nos dan, donde más hay que contratar teachers, donde más me tocaba apapachar al teacher porque estamos construyendo... Porque se quiere suicidar, claro. Ajá, porque para que sepan, son colegios conscientes donde invitamos a los niños a respirar en vez de gritarles, pero donde más necesito que los profesores se salgan a respirar es en ese salón. La razón es porque a los 2 años Marte se para justo en el momento en donde Marte está de nacimiento. Entonces todos cuando tenemos 2 años tenemos la visita de Marte, y Marte es el planeta de la acción. Marte hace que uno salga a caminar, que uno quiera hacer. Marte rige la ira, Marte rige el impulso. Entonces fíjate que son niños que no logran entender qué es lo que les pasa, son histéricos, gritan, odian, muerden, son inquietos, son necios, porque los rige Marte. Oye, pero antes de saltar a eso, Caro, o sea, lo que entiendo que estas edades astrológicas son momentos de edades que todos tenemos igual, y la famosa crisis de los 40, entonces es verdad. Claro. Para allá vamos. Quédense todo este tiempo porque vamos a hacer todas las edades hasta llegar a la crisis de los 40. Entonces, ok, empezamos con los 2 años. Por eso son unos pequeños demonios, pero también son súper amorosos en esos 2 Claro, pero entonces como los está rigiendo Marte, Marte es un planeta que tiene fuerza, que tiene impulso, que no, es impaciente, que rige la ira, que rige la rabia. O sea, todos estos chinos van como en una montaña rusa, que pobrecitos. Ya cuando uno va creciendo y demás, pues bueno, todos cada 2 años tenemos la visita de Marte, pero pues tus primeros 2 años, terrible two. Ahí tienes la explicación. Wow, increíble. Después, ¿qué sigue? Los 7. Digamos que hay una edad muy importante en los niños, y realmente, claro, el niño nace con una fecha de nacimiento, con un signo solar, pero uno va viendo las características del signo solar del niño después de los 7, porque los primeros 7 van a estar muy regidos por la luna. La luna es la mamá, el hogar, la maternidad, y un niño sin mamá o papá o quien lo críe está destinado a morir. O sea, un niño no ata, que tiene hambre, entonces que tiene que comer, y, ¿sabes? Y esa luna los va, digamos, como a cobijar. Pero a los 7 pasa una cosa muy importante, y es que tienen un efecto como tenso, se llama una cuadratura, con Saturno. Saturno es un planeta que rige la responsabilidad en la vida. Cada vez que tú tengas un evento con Saturno, que es cada 7 años, Saturno te va a decir, ¿qué hubo? Póngase la maleta, haga flexiones de pecho, organícese, para dónde va, y en la medida en que la edad va subiendo, pues el nivel de responsabilidad va también creciendo. Cuando uno tiene 7 años, fíjense que uno ya le pide a los niños colegio, jornada completa, claro, madruga, ten disciplina. A un niño de 7 años uno ya le exige saludar, dar las gracias, pedir favores. O sea, empieza a entrar esa responsabilidad, ya hay cosas que dependen de ti, ya hay consecuencias, ¿no? Un niño de 2 años mordió al amigo y no pasó nada, pero el de 7 lleva el castigo. Y a los 7, esos pobres chinos, uno de los 7 la está pasando muy mal, porque está pasando de ser niño chiquito a ser niño grande. ¿Y qué tanto se expande? ¿Como que puede irse hasta los 6 y hasta los 8, o es muy exacto? Puede ser 7? De los 7 a los 9, ya, porque okay, ese de Saturno se demora como 2 años. Ok. Listo, okay, pero sobre todo a los 7, fíjate que es una edad donde ya el kinder no es kinder, ya entraste a jornada completa, dejaste ya no vas a echar siesta a la guardería. O sea, ya hay toda una rutina. Y eso es Saturno. Saturno te va a marcar los ritmos de la vida. Y a los 7 años se te acabaron las vacaciones. Claro. Luego tienes los 12 años. Los 12 son súper chéveres porque hay un planeta que se llama Júpiter, y acá vamos a empezar a darnos cuenta cómo son los ciclos. Si Marte daba la vuelta al zodiaco cada 2 años, Júpiter se demora 12 años. O sea, es mucho más largo. Es la primera vez que llega Júpiter. La primera vez que llega Júpiter es cuando uno tiene 12 años, y Júpiter es el planeta de la expansión, del crecimiento. Uno ve todo positivo, Júpiter da regalos. Y uno, cuando tenía Júpiter a los 12 años, pues esa responsabilidad que le clavó Saturno a los 7, como que uno ya puede
vivirla más rico. ¿Por qué? Porque entonces uno ya es más grande, ya te dejan ir a la tienda solo, ya puedes ir a cine de pronto, o sea, ya empiezas a ser grande, empiezas a sentir que tienes como un espacio para ti, y ese Júpiter empieza como a moverte, y fíjense que es como esa entrada a la pubertad de ser grande. Todos los de 12 años quieren ser grandes, que ojalá a uno le dijeran lo que viene después. Lo preparen a uno. No se acelerara, pero bueno. Y ese Júpiter empieza a hacer todo esto, o sea, además a expandir, el cuerpo crece. Claro. Es el momento en que los niños son deformes porque entonces son más grandes de un lado que del otro. Es ese crecimiento. Y luego viene los 15. Okay. Y los 15 es el mismo efecto de los 7, pero para el otro lado, porque Saturno ya da una vuelta, está enfrente de Saturno, está como en una oposición. Y a los 15 años es la rebeldía. Por eso todos los papás dicen que la edad más difícil de los hijos es los 15. La caca al gato, claro. Porque Saturno, que es lo que te toca hacer, la responsabilidad está opuesta. Y entonces yo digo, yo no quiero. Y yo no me voy a identificar con nada. Si mi mamá me dice que me veo bien de negro, yo me voy a vestir de blanco. O sea, uno va contra la corriente y hay como unas ganas de salirse y de no hacer y de ser rebelde, que son los 15 años. Wow. Y luego viene la edad de los 18. Los 18 es una edad muy importante porque... O sea que los 18 sí es como la mayoría de edad astrológicamente, ¿o...? No, yo creo que astrológicamente los 21, ya te explico. Pero los 18 son muy importantes, ¿por qué? Porque los nodos en donde se hacen los eclipses se demoran 18 años en dar la vuelta al zodiaco y en parquearse exactamente donde estaban cuando tú naciste. O sea que a los 18 tienes ese evento encima y los nodos lunares son el camino del alma. Es de dónde vienes y para dónde vas. Pero, a ver, uno a los 18 años es bruto pero decidido. Sí, no tiene ni idea. No tienen ni idea. De nada, y te dicen, en la mayoría de la gente, que va a estudiar. Es el momento de escoger carrera. Y si tú tienes que tomar una decisión tan importante que además al final te va a regir, o sea, el resto de tu vida, porque lo que hagas, a donde entras a estudiar, con quién te relaciones, o sea, te marca un camino muy importante. Es un momento de tensión muy duro porque hay gente que toma esa decisión sin saber, sin conciencia, porque mi papá me dijo que yo tenía que ser, o por descarte, ¿no? Porque soy malo en matemáticas, porque no entré a la universidad, bueno. Y eso además se junta con la visita de la luna negra, que esa lunita negra se demora como 9 años en darle la vuelta al zodiaco. Acá tendremos la segunda vuelta. Y la lunita negra a los 18, la lunita negra frustra, pero la lunita negra también tiene que ver mucho con la sexualidad, con lo oculto, con las hormonas y con el esoterismo. Por estadística está comprobado que la edad en la que más meten las patas, quedan embarazados o hay abortos es a los 18 años. Porque es cuando, lo que te digo, brutos pero decididos, entonces ya son grandes, pero no calculan la dimensión de las acciones, y entonces claro, o son papás primerizos, o meten las patas, o todas las consecuencias que hay ahí. Y ya empezó la cosa a complicarse, porque ya además escogiste una carrera que no estás seguro si es o no es. Claro. Y ahí sí ya viene luego los 21 años. La mayoría de edad. Que es la mayoría de edad, ¿por qué? Porque a los 21 años... tenemos dos eventos. Por un lado, el Saturno, que venía de los 15, se parquea un poco muy parecido a los 7 y dice, venga, es que usted ya está grande. Y entonces ya a los 21 años es la mayoría de la edad. A los 21 años, fíjate que pues ya tú ya puedes entrar a la cárcel, ya, o sea, ya eres una persona adulta en la sociedad, sí, eso lo rige Saturno, la madurez y la responsabilidad. Y Urano, que es el planeta más bien de la libertad. Urano es todo lo opuesto a Saturno. Urano quiere decir, yo hago las cosas diferentes. Esa es la primera vez que entra Urano, ¿no? Urano hasta ahoritica Empieza porque Urano, imagínate, se demora 84 años. O sea, lo que te pasa a los 2 años de Marte o a los 12 de Júpiter te va a pasar con Urano a los 84 años. Wow, si llegas. Pero entonces Urano está parqueado en donde teníamos a Saturno cuando había 7 años. Y está como ahí, como en una pelea de... Yo ya soy grande, entonces fíjate que hay gente que es rebelde, es una edad muy crítica porque es cuando es la típica edad en la que, no sé, son hippies, son medio mamertos, van y sacan y echan piedra, odian a la política, odian la sociedad, es toda esa rebeldía, ¿no? Es todas esas teorías del comunismo, del socialismo, es todo ese momento como de criticar al mundo, la sociedad, bla, 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 bla. Tiene que ver mucho con eso. Okay. Y luego vienen los 24. Que es la segunda visita de Júpiter. Entonces es muy chévere
ese es un gran año, más o menos 24, porque en los 24 ya estás grande, ya no estás como que aquí y allá cuando tenías 12, ya eres grande. Y fíjate que mucha gente a los 24 acaba la universidad. Eso te iba a decir, yo en mis 24 estaba acabando la universidad, empezando el trabajo de mis sueños, disfrutando mucho de mi sexualidad. Y Júpiter además te da plata, porque además entras a trabajar. Entonces qué delicia, porque entonces uno se junta el sueldo para uno, porque hay cero responsabilidades, ya eres grande, trabajas. Mucha gente, además Júpiter rige los viajes, el extranjero, entonces hacen la maestría o se van del país, o la especialización, que son los estudios superiores que los rige Júpiter. Y es un momento en donde uno es grande, pero todavía es chiquito. Es una dicha, es un momento como después le explotan a uno esa bomba en la cara, pero es un momento muy, muy chévere. Pero ahí tenemos, fíjate que uno a los 24 años puede todo. Uno a los 24 años cree que todo es posible, que hay fuerza para todo, te aguanta la energía para emborracharte, para madrugar, para trabajar, para el guayabo. Uno puede hacer todo, pero no hay experiencia. Entonces con ese Júpiter, digamos que tenemos un montón de oportunidades, pero como no hay experiencia, no sabemos, digamos, cómo capitalizar. Y luego a los 24 viene el primer tiestazo duro de la vida, que se da entre los 28 y los 30. Iba a decir eso, sin saber. El retorno de Saturno. En ese momento, Saturno se parquea en donde tenías a Saturno cuando naciste. Entonces, fíjate que cuando Marte se demora 2 años, Júpiter se demoró 12, Saturno se demoró 30. Para mí es la primera crisis espiritual de la gente, suele estar por ahí. ¿Por qué? Porque Saturno sí se va a demorar entre 28 y 30 años en darte la vuelta. Quiere decir que tú por mucho vas a tener a Saturno ahí 3 veces en la vida si cumples 90. Entonces no es una bobada, o sea, cuando llega no es que ya te veo dentro de un mes, no, te vuelvo a ver en 30 años. Entonces las decisiones que tomes van a ser muy importantes. Y ese Saturno empieza uno a cuestionarle, a decirle, ¿qué hubo? Oye, pregunta que me acaba de llegar, ¿es más probable, y de pronto no sabes si me lo estoy inventando, que la gente trascienda en Saturno cuando ese Saturno vuelva? Cuando Saturno trascienda del mundo de aquí a los 90, claro, es un momento muy importante. Es que se me hace como, de una me llegó como cuando la gente, que si este podcast funciona podemos hacer de los 50 para adelante qué pasa, pero cuando es esa tercera vuelta a Saturno, la gente se desprende. O sea, después de los 90, fíjate que la gente está en otro estado, porque ya te vas. Pero bueno, estás en los 30 y los 30 es tenaz, porque te empiezan a echar ya, digamos, un bulto de piedras en donde te dicen, usted ya es grande, de que se va a responsabilizar, tú ya profesionalmente has crecido, ya estás un poco, ya tienes más callo que a los 24 cuando decías que todo sí, que te gustaba trasnochar, y no, aquí es como, uy, la vida empieza a pesarle a uno, la rutina empieza a pesarle a uno empieza a cuestionarse uno qué quiere, y es un momento muy importante porque es una edad en la que la gente normalmente se independiza, se va a vivir solo o se casa. Hola, por acá haciendo una pequeña pausa, porque quiero invitarte a que si no nos conoces, ingreses a nuestra plataforma www.platformself.com para que conozcas todas las terapias y terapeutas que tenemos para ti. Espero puedas seguir disfrutando de nuestro contenido, de este podcast. Te invito a que nos sigas aquí en Spotify, que nos ayudes dejando un rating si te gusta nuestro contenido, para que así podamos llegar a más y más personas. Un abrazo. O asume responsabilidades muy pesadas para el resto de la vida, como tener hijos. O llevar a los papás, responsabilizarse de los papás. Empieza la vida a dar la vuelta, y es que tú empiezas, lo que te digo, a echarte encima lo que te corresponda, que sea para ti. Y claro, esto tiene que ver en donde tengas a Saturno en tu carta, en qué casa, bla, 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 bla. Pero Saturno te marca un hito, antes y después de los 30. Luego, uno se demora en integrar un poco ese Saturno. Uno se va a demorar como hasta los 35 en moldear ese Saturno. Oye, ¿y no pasa nada a los 33? Los 33 tienen una fama por ser la edad crística, digamos. Yo te iba a preguntar, preciso. Pero astrológicamente en los 33 no hay una cosa así como... Lo que sí es importante astrológicamente en los 33 es que, pues otro tema, en la revolución solar uno vuelve a ser el mismo signo y es como un jalón, como que empieza a ajustarte la tuerca. Por eso te digo que uno de los 28 a los 35 la vida empieza como a
como que si la vida era una masa, esta masa va a empezar a ser un poquito más dura y tú vas a sentirte menos flexible, la vida empieza como un embudo como a reducirse. Fíjate que las amistades empiezan a reducirse, no conoces gente todos los días, no le dices que sí a todo, tus gustos se van afinando, empiezas a ser más harto, más mamón, pero más selectivo también, porque esto empieza como vas a empezar a crear tu carretera y entonces tú empiezas como es un coladero muy bravo, son 7 años de un coladero de gente, de hobbies, de lo que te gusta y de lo que no. Wow. Y a los 35 hay una vaina que se llama el jalón del alma, este tirón del alma, y aquí ya nos fuimos como una gorda en un tobogán, no hay retorno. Yo tengo 39, entonces ya les digo que ya pasé por ahí, y es un momento en donde ese tirón del alma empieza a cuestionarnos con qué nos vamos a dejar de identificar en nuestra familia, en nuestras raíces, en nuestra crianza. O sea, uno empieza como a dar la vuelta porque uno empieza a darse cuenta que uno es muy parecido finalmente. Claro. O sea, que uno todo lo que dijo que no iba a hacer, lo está haciendo, que uno termina repitiendo, haciendo lo que la mamá, lo que el papá. Pero es el momento importante para empezar también a soltar lo que uno dice, pues es de ellos pero no es mío, o no comparto, o yo no repito la historia. Y los 35 es un momento muy importante como para empezar como a cuestionarse qué es mío y qué es por crianza. Que normalmente si uno ha hecho una buena terapia, suena que uno llega a los 35 delicioso porque suelta todo eso, ¿no? Sí, y tengo que aclarar que uno entre más trabaje, desde chiquito y más conciencia tenga, pues menos difícil son las grandes crisis. Pero de todas maneras, hay algo, te van a salpicar. Ok. Y entonces llegan los 36 y los 36 es como un bálsamo de tanta, porque es la tercera vez que Júpiter viene. Y los 36, o sea, si te hizo grande a los 12, te sacó barba a los 12, porque no, son los niños ahí tratando de sacarse barba y ser grandes. Si a los 24 te dio trabajo, te dio tu primer sueldo, te fuiste de viaje probablemente, a los 36 estás en una cúspide profesional muy chévere, porque tienes experiencia, porque además te van a ver. Cuando Júpiter está encima de Júpiter, es de los mejores años que uno puede tener, porque es como si uno tuviera un reflector encima. Es un ciclo, por ejemplo, muy bueno para materializar cosas, para hacer inversiones, o uno siente que ya tiene unos ahorros importantes, o que logró... Ojalá que sí, ¿no? Todos los que nos escuchan a los 36 ya hay que tener ahorros. O pueden estar en un momento muy bueno profesional, porque empiezan son reconocidos, porque además ya tienen una trayectoria. O sea, mal contados tienes 10 años de experiencia, que ya pesan, ¿no? Y luego entras a los 37. Y los 37, si a los 18 yo tenía el tema de los nodos y tuve que escoger carrera, y escogí la carrera que no era, pero me la comí entera porque ya qué, o sea, uno en la mitad de la carrera no echa para atrás, porque uno va a volver a empezar, porque uno está perdido. Resulta que a los 18 años y medio esto da la vuelta, ¡pum! Y a los 37 los nodos otra vez están en el mismo sitio. Y no es como, hola, ¿qué quieres estudiar? Sino que te van a decir, hola, ¿qué tan feliz eres con lo que escogiste hace 18 años? Que si ya has venido haciendo cambios desde antes, de pronto va a ser como, qué delicia que estés aquí. Claro. Ajá. Pero si no... A ver, el que se está viendo este podcast es porque le interesa trabajarse, pero el 99% de la gente mete esto debajo del tapete. Además, porque echar para atrás, si te casaste con el que no era, si te sabe a cacho ser mamá, si no te aguantas el jefe. O sea, esas estructuras, ¿tú cómo las sacas después? O sea, uno cómo dice, ay no, qué pena, yo ya no quiero. Pero entonces, claro, no es fácil a veces aguantar. Y a los 36, 37, sobre todo 37... esos nodos le dicen a uno, bueno, ¿usted va a seguir con esto? Porque los siguientes 18 años son básicamente los más productivos, y así nos fuimos. Claro, te lo juro que conozco demasiados divorcios de los 37 a los 38. Por eso, porque son todas las decisiones que tomaste, y como es el camino del alma, y el camino del alma no tiene que ver con el ego, sino con el alma. Entonces es como unos jalonazos que uno tiene internos, que uno dice, me desperté y me di cuenta que yo ya no te quería, o que yo ya no quiero ser abogado, o que sí, es una vaina interna y es una crisis que además no saben ni de dónde ni cómo explicar, y se van a cuestionar si lo que vienen haciendo durante los últimos 10 años lo quieren seguir haciendo al ritmo al que vienen. Y una pregunta, ¿cambia entre hombre y mujer o...? No, agarra por igual. Agarra por igual. Depende de lo que te digo, el nivel de conciencia.
Tal vez a las mujeres les puede pegar más duro en términos de la maternidad si es que ya fueron mamás. Ok. Pues porque mamá es mamá, por más papá que esté metido, involucrado, la mujer lleva el bulto. Pero esos 37 años te van a hacer cuestionarte el estilo de vida, el ritmo de vida. Ven, ¿tú de verdad quieres trabajar 14, 16, 18 horas? ¿Te parece que vale la pena? Es cuando uno ya ve a la gente drenada, chupada y un poco desilusionada. Porque, claro, tú se la metiste toda los últimos 10 años, además porque uno lo van como conductando a colegio, universidad, carro, casa y ser, mejor dicho, el mejor profesional. Pero ¿y después de eso qué? A un Claro, precio muy alto. La mayor cantidad de escuchas están de los 35 a los 40, entonces les estamos hablando. ¡Pilas! A ese grupo. Porque están en el tirón del alma, Ajá. porque aunque es muy buen momento de capitalizar, sí, de hacer plata y demás, se tienen que cuestionar a qué precio. Wow. Porque luego, a los 38, viene la primera cuadratura que va a ser Plutón. Plutón es un planeta que se demora 245 años en darle la vuelta al zodiaco. O sea, ese man... O sea, no lo experimentamos completo. Todavía. Y imagínense, a los 38 años vamos a tener el efecto que teníamos de Saturno a los 7. O sea, tenemos que vivir 38 años para más o menos medio lidiar. Y eso nos va a abrir la puerta. Plutón tiene que ver con el miedo. Plutón tiene que ver con los temores profundos que tú tienes en la vida. Como con el inconsciente, con la como caja la sombra, negra. ¿no? Sí, es la caja negra del avión. Entonces uno tiene que abrir la caja negra para ver por qué el avión se estrelló. Y a los 38 Saturno te dice, hello, sácame de tu caja negra, asúmeme y mira cuáles son tus mayores miedos. Pues entonces se te juntó la crisis de esto me gusta, esto no me gusta, creo que yo escogí lo que no era. Por eso es que a esa edad ahí hay como un quiebre, porque hay gente que decide hacer cambios radicales de profesión o de estilo de vida, o las crisis matrimoniales arrancan y ese Plutón empieza con unos miedos en donde uno empieza a decir, pero yo de dónde saqué estos miedos, si es que yo no tenía miedo. O sea, uno decía, pero y se los digo porque lo viví, o sea, uno dice pucha, o sea, hay cosas que yo me cuestiono, son pensamientos a veces como demasiado caóticos, que yo, pero ¿por qué estoy tan dramática? Y cuando uno empieza a, como es el Hades, como es el inframundo, pues no tiene fondo. Entonces tenaz, porque entonces, bueno, resuelve el uno, pero me sale el otro. Y es como enfrentarse a sus mayores miedos. Y son miedos, que esto lo vine a descubrir hace muy poquito porque lo viví, que se generaron de los 0 a los 7 años. Consejo ahí para esta gente, como tomársela suave, ir uno a uno, ir a terapia, entrar a self. Miren, a trabajarse uno es lo mejor que uno puede hacer, es la mejor inversión. Ser consciente de uno, ser capaz de poder sentir las emociones, de poder aceptar si estoy triste o si tengo un mal momento, buscar ayuda, no comerse el tema, no tragar entero. Buscar además como quien te contenga, porque es que si yo soy mamá y tengo un esposo, o sea, claro, yo no puedo llegar a mi casa a llorarle a mis hijos, pero tener siempre ese espacio que puede ser terapéutico, artístico, las amigas, o sea, hay 1000 plataformas, opciones que te contienen, y poder todo el tiempo estar como ya les expliqué que el sistema solar nunca para. Pues también resulta que es que uno nunca para. Cuando uno resuelve una cosa, se te destapa la siguiente. Qué lindo lo que acabas de decir. Y uno nunca para. O sea, lo único que es seguro es que estás en constante movimiento. Claro. Yo le decía, como que a muchas de estas personas que me llegan a mí, preciso con estas crisis, yo siempre les digo como que, oye, vamos a buscar un nuevo hobby, vamos a buscar una nueva actividad, y les ayuda muchísimo. Es más, me acuerdo del 31 de diciembre, una señora que me dijo, pucha, va a pasar mi primer 31 de diciembre sola, y yo, oye, vamos a hacer un ritual, me llamas, vas a bailar, y la señora básicamente me terminó diciendo que pasó el mejor 31 de su vida. Sí, es chévere. Pero fue después de afrontar una sombra muy dura, porque claro, toda tu vida pasaste diciendo paso con familia, no puedo pasar 31 solo, pero apenas se cambió el chip, me dijo, yo ya va a ser un día para mí. Y entonces, lo único que yo les puedo decir es que uno nunca va a dejar de estar en algún proceso. Además, porque, me voy a adelantar un poco, pero el proceso, desde el día 1 en el que naces,
en algún punto es loco porque es como crear, nacer, gestarte, crecer, tin, construir, y cuando llegas a la cima de la construcción es deconstruir. Y bajar es la tenaz montaña. porque entonces es desidentificarte, soltar el control, y el mismo cuerpo empieza como en esa caída libre hasta que la gente ya pierde, digamos, cuando uno se va a ir de acá, se va sin ego, porque si no, no te podrías ir. Pero soltar eso es muy tenaz. Entonces es un proceso que, pues, es el gran misterio de cuál es la explicación de estar aquí, para qué estamos, pero hay una constante todo el tiempo. Todo el tiempo uno está en algún proceso. Entonces, bueno, luego de el miedo de Plutón, que es tremendo, vamos a tener los 38, Trun, los 40. La famosa. Y entonces a los 40, pues uno tiene... Primero aparece una cosa con Neptuno. Y Neptuno es el planeta... Ay, como Neptuno tiene que ver como con las cortinas de humo, con lo que no es claro. A veces Neptuno rige las depresiones, las situaciones que son difíciles como de ver, pero también en el mejor de los casos los encuentros místicos, la meditación, la conexión, la espiritualidad. Y ese Neptuno tiene dos opciones. Les repito, todo esto se vive desde la luz o desde la sombra y desde el nivel de conciencia que tengas y lo que te hayas trabajado. Total. Pero entonces ahí es el preámbulo. Ya desde los 38 vamos como en el 37, vamos en el preámbulo de la crisis de la media vida de los 40. Si todo lo metiste debajo del tapete, esto va a implosionar mal. Si lo fuiste gestionando, no va a estar tan grave. Y ese Neptuno empieza como a cuestionarle a uno como uno realmente qué quiere. Aparecen, digamos, como unas conexiones distintas. Hay un cambio de valores, la gente empieza a darse cuenta. Es una edad buenísima porque uno empieza como a quitarse como cucarachas de la cabeza, taras, las expectativas de lo que los otros pusieron en uno. Uno empieza como a soltar. Por eso son como medio adolescentes a los 40, como que empiezan estos señores a comprarse su moto y la señora... a reparar lo que no pudieron hacer. Sí. La explicación es porque a los 42 ya es justo cuando Urano, acuérdate que te he hablado de Urano los 21, sí. Urano se demora 84 años en dar la vuelta, entonces a los 42 vas a tener a Urano exactamente en la mitad, enfrentado a tu Urano, y esa es la crisis, porque Urano es la rebeldía, Urano es no me dejo. Y Urano es eso, Urano es vivir, por eso dicen que la segunda adolescencia, si uno no se trabajó nada, si uno fue... Es decir, si uno vivió toda la vida cumpliendo como por los demás, ese Urano te va a dar tenaz. Porque entonces te vas a dar cuenta de eso. Entonces está el que compra la moto, está la señora que, no sé, vuelve a la adolescencia, se va de viaje, están los divorcios dramáticos, está la gente que decide divorciarse y cree que saliendo a rumbear lo va a resolver. No, o sea, es como que echan para atrás y uno dice, pero ¿qué les pasó? Es una crisis como que, porque es como querer volver a encontrarse. Es una edad en la que te dicen, si te queda la mitad de la vida, ¿quieres llevarla así? ¿O quieres quitarte de encima una cantidad de responsabilidades? Y lo que pasa es que Saturno y Urano toda la vida van a estar como enfrentados, porque Saturno son las responsabilidades, el deber ser, lo que hay que materializar, y Urano es como liberarte de lo que no te sirve, liberarte de lo que te imponen, y entonces, claro, es tenaz. Vamos a dejar las otras edades para parte 2. Coméntenos y escríbanos si quieren la parte 2 para que lo hagamos. Y ahora te tengo una pregunta de... Me queda clarísimo la explicación general. Yo puedo sacar un potencial de esto sacando una consulta tipo contigo, como, oye, tengo tantos años, me quiero hacer mi revolución solar, quiero ver qué está pasando. Claro, porque entonces esa es la parte chévere de la astrología. O sea, no solamente saber, oye, me conviene trastearme, no, sino es como en qué momento en la vida estoy. Ya. Porque todos esos planetas van dando la vuelta y entonces uno los compara con tu carta natal y uno dice, mira, tú estás viviendo, además porque yo les estoy aquí dando como las generalidades de las edades, pero hay que ver en tu carta exactamente por dónde te pasa, qué te implica. O sea, yo no estoy diciendo que todos los de 42 se van a divorciar. Seguro el que tenga un Urano en la casa 7 se va a divorciar. Pero si, por ejemplo, está en la casa 10, puede ser simplemente un cambio radical de profesión. Creo que vas a mandar a todo el mundo a revisar su carta, a ver dónde tiene Urano, claro. Y si lo tiene en la casa 7. Y fíjate que por esa edad es cuando la gente decide, dan esos grandes brincos de me independizo, o renuncio, o dejo de ser abogado y me vuelvo yogi. O sea, como esos cambios como de soltar, porque es como cuando uno dice, yo ya no necesito cumplirle a nadie. Y bueno, digamos que si uno se ha ido trabajando con conciencia, pienso que la maleta es menos pesada. No quiere decir que uno no se vaya a cuestionar, pero es menos difícil. Pues porque es que...
Y algo que no expliqué, perdón, para los que no saben, revolución solar es como la actualización de la carta astral, digo yo. Es como cómo están tus planetas el día de tu cumpleaños de ese año y cómo versus tu carta astral, lo que acaba de decir Caro, cómo se han movido, porque es algo que nos preguntan mucho, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la gente pregunta, ay, ¿uno cada cuánto se debe hacer la carta? Mal, una vez al año y ojalá cerca a tu cumpleaños, porque así puedes ver cómo va a ser el ambiente de tu año. Por eso es que no todos los años son iguales. Hay años en que viajas más, otros en que trabajas más, otros en que vives enfermo. Bueno, eso depende de cómo quedó ese sol que pasó ese momento en el que cumples años. Y los tránsitos pues están todo el tiempo. Y lo que les digo, eso es una espiral, o sea, es un sinfín. Sin fin. Oye, Caro, gracias por esto, me encanta, creo que todo el mundo va a quedar picado con esto que acabamos de hablar. Un consejo, un mantra, un libro, una película, una recomendación que te gustaría dejarle a la gente. Un libro que de pronto les puedo explicar esto, no en términos astrológicos, porque pues si no saben de astrología quedan perdidos, pero que les puedo explicar mucho cómo yo les planteaba el tema que uno está metido en una esferita, esa esferita en otra esferita, y que uno no es consciente de. Hay un libro que se llama Usted y la Eternidad, de un monje que se llamaba Lobsang Rampa. Es un libro súper fácil de leer, lo consiguen en cualquier librería, y se los recomiendo, súper chévere. Ay, y un consejo, sabes que yo creo que el consejo que les podría dar es como uno cree que como que cuando uno pasa un ciclo, un momento, como que ya listo, resuelto, y resulta que no, que viene otro. Entonces es como saber que uno siempre está en un proceso. Hay procesos más fáciles que otros, claro, los Júpiter nos ayudan y somos felices, pero eso dura un año y sale. Yo creo que el consejo es ese, es como, es más fácil estar acá, como en carne viva, es más fácil no anestesiarse, porque cuando te anestesias y luego el efecto de la anestesia se te va, el bombazo es muy duro. En cambio, estar en carne dura, saber cuáles son las heridas, conocerse los puntos difíciles, débiles, hace que tú eventualmente seas más resiliente, que puedas resolucionar, que te conozcas. Y que ya la crisis la ves como oportunidad. Cuando ya las viviste y sabes que siempre van a haber, ya la agarras de la mano y le dices, listo, venga, vamos para acá. Claro, y puedes tener herramientas, o sea, no es lo mismo. Por ejemplo, una siguiente gran crisis hacia los 50, no es lo mismo llegar a esa crisis de ceros, porque hay mucha gente que le pasa, o sea, como si no hubiera nunca tenido una crisis porque todo lo evadió, ¿no? Porque entonces te volviste alcohólico o te obsesionaste con la oficina, o no, porque hay muchas maneras de no ver, y a ti la vida o te explota, o tú lo reconoces y lo explotas, o la bomba te explota en la cara. Es más fácil uno ir gestionándose sus propios rollitos. Me encanta, me encanta. Caro, muchas gracias por estar aquí. A ti, y espero que les sirva. Si tienen preguntas pueden poner ahí, pues les responderé. Nos escriben y nos vemos para la parte 2. Muchas gracias. Súper, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos.